Todavía disfrutamos del sol. Muy buena, bendecida tarde también a todos aquellos que nos siguen y nos apoyan por las redes sociales. Sean todos bienvenidos, como siempre, un sábado más a esta casa de Puerta del Cielo, que es vuestra iglesia Faro de Esperanza, ¿no? Y como siempre, después de esta breve bienvenida, vamos a continuar de la mejor manera, que nosotros ¿qué? Orando. Muy bien, están puestos hoy, ¿eh? Están atentos, eso me gusta. Padre amado, bendito Dios de los cielos, te damos muchísimas gracias, Dios mío, por el privilegio de estar un sábado más en esta tu casa, Dios mío, por poder tener presente tu palabra, amado Padre. Te ruego, Señor, que seas tú ministrándonos a través de ella, Señor, que seas tú, Dios mío, trayéndonos ese pan de vida, porque no solo de pan vive el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. Seas tú agudizando nuestros oídos espirituales, Señor, sensibilizando nuestro corazón, amado Padre, para que esta tu palabra, Dios mío, produzca fruto. Fruto en abundancia, Dios mío, a fin de que salgamos de este lugar creciendo, o sea, asemejándonos más a tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sé tú utilizando a este siervo inútil, amado Padre Celestial, estos labios torpes, para traer esa palabra necesaria edificación para tu iglesia. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Amén y amén y amén. Bueno, mis queridos hermanos, os invito a abrir vuestras Biblias, antes de deciros el título. Hoy lo hacemos al revés, ¿vale? Para que no sea siempre muy monótono. Os invito a abrir vuestras Biblias, por 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. Y mientras abrís y localizáis el pasaje que vamos a leer, me gustaría ambientarlo un poquito, ¿no? Contextualizarlo. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. Y como decía, mientras vamos buscando nuestra Biblia, el versículo que vamos a tener como referencia en el día de hoy, me gustaría contextualizarlo un poquito. Este título, este capítulo, se llama Saúl desobedece a Dios, ¿no? Y recordamos que Saúl desobedeció las órdenes que recibió de Dios de destruir al pueblo amalecita por completo. Por completo. En vez de destruir por completo, como así había dado la orden Dios, por medio del profeta Samuel, ¿qué hizo Saúl? Se trajo al mismo rey amalecita, y no solamente eso, sino se trajo el ganado, más ganado, ¿no? Trajo adentro del campamento de Israel algo que era anatema, quiere decir maldito, desobedeciendo así a Dios. Y Dios lo desecha en este capítulo. Y dice así la palabra en 1 Samuel, un versículo muy conocido por todos nosotros, ¿verdad? En 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. Dice de esta manera, y Samuel dijo, ¿se complacerá Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente, el obedecer es mejor, escúchalo bien, mi amado hermano, que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Lo entendimos? Aleluya. Entendemos, ¿verdad? Que ahí el profeta Samuel estaba llamando la atención cuando Saúl intentó, ¿cómo decirte?, excusarse de alguna manera, diciendo que se había traído lo más granado del ganado de los amalecitas para rendir holocausto al Señor. Y mientras que el Señor le dijo, por medio del profeta Samuel, de que verdaderamente es mucho más complaciente para él la obediencia que cualquier tipo de sacrificio. ¿Lo entendimos? La obediencia, mis queridos hermanos, o el camino de la obediencia es el título de esta predicación. El camino de la obediencia. Todos y cada uno de nosotros seguramente hemos escuchado muchísimas predicaciones sobre este tema. Y todas ellas seguro que son de gran edificación. Te animo a que retenga lo bueno y deseches lo malo. Y que no solamente, que te ayude a caminar este camino, ¿no? Porque este es, mi amado hermano, haciendo referencia al título de esta predicación, este es el camino por el que todos los cristianos, es decir, tú y yo, tenemos que transitar a lo largo de nuestra vida en esta tierra de los vivientes, como decía el salmista. Muchos de nosotros, en nuestra vida cristiana, anhelamos, deseamos que Dios nos use grandemente, que seamos esos instrumentos que utiliza Dios para su gloria. Aquellos escogidos por Él mismo para expandir su iglesia, es decir, para expandir su reino aquí en la tierra. Y eso, mi amado hermano, está muy, pero que muy bien. Es muy bueno que constantemente
Tengamos ese anhelo, ese deseo en nuestros corazones. Porque un corazón predispuesto, como me habéis escuchado en otras ocasiones, es la materia prima que necesita Dios para obrar primeramente en nosotros y luego a través de nosotros. Recuerda que Dios nunca va a ministrar a nadie a través de ti si primeramente no te ministra a ti. También, en muchas ocasiones, mis queridos hermanos, seguramente hemos orado, yo por lo menos lo he hecho, ¿verdad? Hemos orado para que Dios deposite en nosotros todos los dones del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para edificación ¿de quién? De su iglesia, ¿verdad? Y te vuelvo a repetir, eso está, pero que muy, muy bien. Que siempre esté ese anhelo en tu corazón y en el mío. Pero ahora permíteme preguntarte, ¿has comenzado o continúas bien? Déjame expresarlo de otra forma. ¿Estás siendo obediente con lo que ya conoces de Dios y lo que Él te ha encargado o ha puesto en tus manos? Te digo esto porque a veces anhelamos y deseamos tantas cosas de Dios, de que Dios nos use tan grandemente, pero sin embargo, mi querido hermano, no somos fieles a lo que ya conocemos de Él, a lo que Él ya nos ha puesto en nuestros corazones como propósito. Porque no podemos, de la misma manera, mis queridos hermanos, no podemos escoger obedecer aquello que no conocemos. Y esto nos lleva a preguntarnos también de la misma manera. ¿Conoces a Dios personalmente? No como decía Marco en algunos estudios que dábamos en la iglesia Sama, para que nadie me lo cuente, ¿verdad? Ese evangelio de segunda mano. ¿Conoces tú a Dios personalmente? ¿Lo conoces en intimidad? ¿Sabes lo que Dios ha depositado en ti y lo que Él espera que tú hagas con esos dones, con esos talentos, con el Espíritu Santo que está operando en ti? ¿Cómo está predispuesto tu corazón? Y cuando hablo de tu corazón y hablo del mío, para servir a Dios en lo que ya nos ha revelado. Y si lo conoces, mi querido hermano, y sabes cuál es su propósito para ti, ¿qué eliges hacer? ¿Tu voluntad o su voluntad? Recordemos, mi querido hermano, que el propio Señor Jesucristo, como Él dijo, no vino a este mundo a hacer su voluntad, sino la voluntad de aquel que lo había enviado. Vemos a lo largo de la palabra cómo la obediencia, mi querido hermano, es la llave para la obra de Dios en nosotros y a través de nosotros. Vemos cómo Dios premia, por decirlo de alguna manera, o bendice, mejor dicho, a los que son obedientes en lo muy poco. Porque como dice las Escrituras, sobre lo mucho los pondrá. Porque la obediencia en sí, esto tenemos que entenderlo bien, mi querido hermano, es una expresión de humildad. ¿Lo entendiste? La obediencia en sí es una expresión de humildad, reconociendo, mi querido hermano, que son mejores sus pensamientos y sus planes que los que nosotros podamos albergar en nuestras mentes tan finitas. Que estamos reconociendo que estamos de la misma manera tan lejos de saber realmente lo que es mejor para nosotros. Y eso, lo mejor para nosotros, es lo que Dios quiere para ti y para mí. Porque recuerda una cosa, mi querida hermana y hermano. Dice las Escrituras que los que aman a Dios, todas las cosas obran o operan para nuestro bien. ¿Para los que? Para nuestro bien, para los que anteponemos de alguna manera su voluntad a la nuestra. Para aquellos que han hecho de la voluntad de Dios la suya propia. Y por tanto, y por otro lado, mis queridos hermanos, vemos también las consecuencias, porque lo mismo te tengo que hablar de una cosa que te tengo que hablar de la otra. La obediencia trae unas consecuencias, ¿verdad? Trae bendición a tu vida, trae bendición a mi vida, mi querido hermano. Pero la desobediencia, de la misma manera, también trae sus consecuencias. Aún, es más, aún hoy en día estamos pagando en este mundo caído, en este mundo pecaminoso, las consecuencias del pecado que un día entraron a este mundo por el pecado que cometieron Adán y Eva, ¿verdad? Lo vemos a lo largo de las Escrituras, cómo entró el pecado en el mundo
por la transgresión de Adán y Eva, ¿no? Y cómo hoy en día, y esto no hace falta que te vaya a la Escritura, simplemente mira a tu alrededor, por la tele, cómo todavía hoy en día estamos pagando las consecuencias de alejarnos de Dios, de habernos destituido de esa gloria de Dios, de la cual habitábamos. De la misma manera que decíamos que la obediencia es un acto de humildad, la desobediencia es un acto de soberbia. Y recuerda lo que dice Dios al respecto. Dios dice que resiste, aborrece a los soberbios y da gracia a quienes, a los humildes. Porque la desobediencia es un acto de soberbia, de rebeldía, de necedad. Es creernos. Mira si somos inteligentes. Es creernos que somos más sabios y más inteligentes que el propio Dios, menospreciando así la sabiduría del Dios creador, el que formó los cielos y la tierra, lo visible y lo invisible y todo lo que en ello habita. El que proveyó de un plan de salvación perfecto para rescatarnos a ti y a mí, el que no nos dejó en la condición en la cual nos encontramos. Nosotros, mentes finitas, seres insignificantes, ante su presencia, creemos que sabemos más que Él. Es creer, mis queridos hermanos, que nuestra voluntad, tan voluble, tan variable, tan inestable, es lo mejor para nosotros. Cuando estamos constantemente cambiando de parecer, amanecemos por la mañana con un pensamiento, a lo largo del día va cambiando nuestro estado de ánimo, ¿verdad? Y nosotros así y todo pensamos que conocemos lo que es mejor para nosotros. ¿Puede haber, pregunta, algo más necio e insensato que este modo de pensar, mis queridos hermanos? Este modo de pensar en el cual todos y cada uno de nosotros estábamos en nuestra anterior vida. Porque yo, cuando no conocía a Cristo, ni quería conocer de Cristo, yo actuaba de esta manera. Actuaba como un insensato, actuaba como un necio, pensando en mi corta de que yo sabía realmente lo que era beneficioso para mí. Qué necio era. Jesús, mis queridos hermanos, marcó el camino al Padre. Es más, Él es el camino. Dios nos ha dado, además para no desviarnos de este camino de la obediencia, Dios nos ha dado además su palabra, la Sagrada Escritura a modo de mapa, como me habéis escuchado en otra ocasión decirlo, ¿verdad? Y ha enviado su Espíritu Santo a morar en nosotros como esa brújula para orientarnos en nuestro caminar diario. Y cualquiera de nosotros puede llegar a la conclusión, mi amado hermano y hermana, de que si disponemos de un mapa donde ya tenemos trazado un rumbo, es decir, donde ya está trazado el camino que nosotros, que es Jesucristo, ¿verdad? Y disponemos de una brújula, que es el Espíritu Santo, para orientarnos, es prácticamente imposible, mis queridos hermanos, perdernos. Es más, el que abrió ese camino al Padre ha prometido acompañarnos todos los días en nuestra travesía aquí en la tierra. Él ha prometido estar con nosotros todos los días, ¿hasta cuándo? Hasta el fin del mundo, hasta que Él venga. Y como todos los que le conocemos sabemos, mis queridos hermanos, que Él no miente ni cambia de parecer. Todo lo contrario, sabemos por lo tanto que su palabra y sus promesas son el sí y el amén. Luego, después de todo lo que hemos hablado, hallo que para desviarnos nosotros de este camino de la obediencia, solo puede ser debido a que no le hagamos caso o a que no prestemos atención a algunos de estos tres elementos. Entonces, sí nos perderemos, sí perderemos el rumbo. Entonces, si nos perderemos, nos desviaremos del camino que Dios ha establecido para nuestro andar cristiano. Recuerda lo que dice nuestro versículo de referencia. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. El hombre más sabio que ha existido aquí en la tierra, después de nuestro Señor Jesucristo, entiéndelo bien, el gran rey Salomón, dijo para finalizar su libro de Eclesiastés: el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Y esto lo dijo un hombre que prefirió la sabiduría de Dios antes que cualquier otra cosa.
Por eso mismo Dios no solo lo bendijo con sabiduría, sino con todo aquello que su corazón anheló, que su corazón deseó. Mi querido hermano, mi amada hermana, Jesús es nuestro ejemplo en todo. Jesús es nuestro ejemplo en todo. Él fue obediente, como decía hace un momento, que Él no vino a hacer su voluntad, sino la voluntad de aquel que lo envió, ¿verdad? Es más, Él dice que no dijo ninguna palabra que no hubiese sido dicha por el Padre. Él fue de tal manera obediente, que fue obediente hasta la muerte. Y no cualquier muerte, sino muerte de cruz, mi amado hermano. ¿Para qué? Para ejemplo de nosotros. Ejemplo de nosotros. Él nos dejó ejemplo de cómo se debemos andar y conducirnos en este mundo. Porque el que permanece en Él, ¿qué debe hacer? Andar como Él anduvo. Él nos dejó su palabra y sus mandamientos. Es más, Él nos conoce pero que tan bien, y sabiendo Él que somos rápidos, como decimos en Canarias, que somos unos bocachanclas, que somos rápidos en hablar, ¿verdad? Enseguida decimos, te amo. Enseguida, wow, nos expresamos. Pero de la palabra a la acción hay una gran diferencia, ¿verdad? De ahí que nuestro propio Señor nos exhortara y nos sigue exhortando a que si verdaderamente le amamos, guardemos su palabra y sus mandamientos. ¿En qué conoceréis que sois mis discípulos? En que os amáis los unos a los otros, en que guardáis mi palabra y mis mandamientos. ¿Por qué? Porque Jesús siempre nos proveyó, mejor dicho, de un amor activo. Él no se quedó simplemente en el reino de los cielos mirando para nosotros y compadeciéndose desde ahí. No. Él pasó a la acción. Por eso siempre os digo que el que entiende el cristianismo como algo inactivo no ha entendido el cristianismo en ninguna de sus facetas. Jesucristo nos conoce perfectamente y sabe que somos muy rápidos en manifestar lo que nuestro corazón siente, pero como decía la hermana, engañoso del corazón más que cualquier otra cosa. Lo que cuenta son las obras, porque hablábamos en otra ocasión que la fe sin obra, ¿qué es? Muerta. Por lo tanto, mis queridos hermanos, si decimos que amamos a Dios, tenemos que obedecer su palabra y sus mandamientos. Porque mejor es la obediencia, mis queridos hermanos, que cualquier otro sacrificio. Y Jesús nos anima, nos enseña constantemente a lo largo de la palabra, siempre le decía a sus discípulos, siempre animaba a sus discípulos a que fueran obedientes, como Él lo fue, a que así también lo hiciéramos nosotros. Él nos llamó a ser santos, porque Él era santo. Él nos llamó a ser perfectos, porque Él es perfecto. Y esto no quiere decir que nos fallemos, no. Pero tiene que haber una predisposición. Es lo que varía. En nuestros corazones, mi amado hermano, la intención de ser perfecto como Jesús era perfecto. Antes de su ascensión al cielo, mis queridos hermanos, Jesús nos dejó lo que conocemos como la Gran Comisión, de ir por todo el mundo haciendo discípulos, ¿no? Y bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Él nos dejó 2 ordenanzas que preservamos en la iglesia, que guardamos en la iglesia del Señor. El bautismo y la Santa Cena. La segunda es consecuencia de la primera. En la Biblia, y esto es una definición, una ordenanza se refiere a un mandato, acto o ceremonia sagrada y formal establecida por Dios o por una autoridad religiosa que tiene un significado espiritual y simboliza un aspecto de la fe cristiana. Por lo tanto, si hemos entendido bien, que yo creo que sí, que a buen entendedor pocas palabras bastan, ¿verdad? Entendemos que un mandato no es una opción, ¿verdad que no? Es una orden. Por lo tanto, el mismo Jesús nos dijo que el que creyera fuere bautizado y será salvo. Este versículo lo encontramos en Marcos 16, donde dice de esta manera: el que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Por lo tanto, y esto quiero que lo entiendan muy bien, mis queridos hermanos, sobre todo se pongan las antenas los que mañana van a bajar las aguas.
Por lo tanto, el acto del bautismo es una respuesta a la fe. Es una consecuencia natural, mis queridos hermanos, de nuestra fe en Cristo. Porque el bautismo es una manifestación, y aquí es donde quiero llegar, de nuestra obediencia a las ordenanzas que el propio Señor Jesucristo estableció para su iglesia. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga, mis queridos hermanos. Romanos 10:10 dice que porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca, ¿qué? Se confiesa para salvación. Asimismo, el acto del bautismo, la ceremonia del bautismo, es una manifestación pública de nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Y además, mi amado hermano, es un acto simbólico donde nos identificamos, escúchalo bien, donde nos identificamos con Cristo. ¿En qué? En su muerte y en su resurrección. Eso puedes decir, bueno, eso te lo acaban de inventar. Tú no. Eso lo dice la propia Escritura en Romanos 6:4. Porque somos, dice la palabra, sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. A fin de como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así nosotros andemos en vida nueva. Amén. Así es. Ahora andamos por medio del bautismo, mis queridos hermanos, en una nueva vida. En ese nuevo camino abierto por medio de Jesucristo, donde antes de Él no había ni existía medio para reconciliarnos con Dios. Pero Cristo fue el puente, fue la propiciación por nuestros pecados. Fue Él el que nos llevó nuevamente ante la presencia del Padre. Ahora ya no más como advenedizos, sino como hijos de Dios. Porque Efesios 2:8 dice que por gracias sois salvos por medio de la fe. ¿Y de la fe en quién? En nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Para aquellos que mañana, en obediencia a la palabra del Señor, de nuestro Señor Jesucristo, van a dar ese paso tan importante, ese paso de bajar a las aguas y ser sumados así a la iglesia del Señor, os animo. Y nos animamos el resto de iglesia. Por supuesto que sí, todos nosotros, a que siempre haya en nosotros ese espíritu de obediencia. Amén. Ese constante anhelo, ese constante deseo de hacer todo lo que es agradable y bueno delante de los ojos de Dios. A que cada uno de nosotros estemos constantemente, escúchame bien, cada día de nuestra vida, tenemos que tenemos que tomar la decisión consciente de obedecer a Cristo en todo. Recuerda, mi amado hermano, que está en ti. Dios no te va a forzar. Dios no te va a doblar el brazo para que obedezcas su palabra, para que obedezcas esos buenos pensamientos que tiene para ti. Recuerda que todo lo que Él va a hacer por ti es por tu beneficio, pero no te va a obligar en ningún momento a que hagas lo que no quieres hacer. Por lo tanto, tú y yo, solamente tú y yo somos responsables de lo que hacemos con lo que ya sabemos. Cada mañana, según abrimos nuestros ojos, e incluso antes de poner el pie en el suelo, ya tenemos que estar tomando decisiones. Y la decisión es, o bien obedezco a Dios, o bien obedezco al mundo. O bien busco el agradar a Dios todos los días de mi vida, sometiendo mi voluntad a su voluntad, porque yo sé que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Que Él conoce verdaderamente lo que es mejor para mí. O hacer mi voluntad, que solo me lleva a satisfacer los deseos de la carne, mi propia concupiscencia. A hacer lo que desagrada y me separa de Dios. Recuerda que somos lo que sembramos. El que siembra para la carne, siembra para muerte y para destrucción, no lo digo yo, lo dice la Escritura. Pero el que siembra para el Espíritu, siembra para vida y eterna. Tenemos que ser conscientes, mis queridos hermanos, y no mirar al lado de nadie. Porque esto no es responsabilidad ni de tu esposo, ni de tu esposo. Esto no es responsabilidad ni de tus hijos, ni de tu pastor, ni de nadie. Esto es responsabilidad de todos y cada uno de nosotros.
el obedecer. Por eso os animo y os doy mis más sinceras felicitaciones a todos aquellos que por voluntad propia han decidido, en obediencia a la fe, bajar a las aguas. Porque es el acto natural. Es como el niño que empieza a gatear. Lo natural es que después de gatear, ¿qué haga? Camine. Por lo tanto, en nosotros, en nuestro andar cristiano, ten en cuenta que has dado el primer paso más importante, que es reconocer tu fe públicamente. Recuerda que en el corazón se cree para justicia, pero con la boca, con nuestra manifestación, se que confiesa para salvación. Quiero decirte que nuestro anhelo, nuestro deseo, nuestra fe tiene que ir acompañada de esas buenas obras que Jesús ya estableció y continúa estableciendo para nosotros. Eso no está caduco, mi querido hermano. Porque ya tenemos que entender, y esto quiero que lo entiendas desde el primer día, ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que hemos sido comprados, adquiridos por Dios para vivir en semejanza a Cristo. Sabemos cuál es el camino, que no es otro que Jesús. Tenemos el mapa, que es la Sagrada Escritura, la palabra de Dios, que hasta el día de hoy y hasta que el Señor venga por su iglesia, nos guiará. Y recuerda que en su palabra, como cualquier mapa, vamos a ver desiertos, vamos a ver colinas, vamos a ver subidas y bajadas, ¿verdad? Vemos a lo largo de un mapa topográfico, y permíteme ahora lo militar, que me salga un poco, en un mapa topográfico salen todas las escalas, ¿no? Sabemos si vamos a tener que subir, si vemos las líneas más cortas, vamos a tener que subir una grande pendiente, ¿no? Y en la vida, en la Biblia te revela todas esas cosas. Te enseña a cómo debemos afrontar y por dónde debemos caminar, mis queridos hermanos. No siempre el camino va a ser sencillo. No siempre el camino va a ser sencillo porque te va a tocar subir montañas. Pero ten en cuenta que eso te va a fortalecer. Como así, ¿no? Los que se dedican, como el hermano Jordi, ¿no? A correr esas carreras de montaña, ¿verdad? Sabe que cada subida va a fortalecerlo. Lo mismo en la Biblia. La Biblia nos revela la manera de fortalecernos, de nutrirnos, mis queridos hermanos. Tenemos la mejor brújula, una que nunca va a fallar, una que por tener algo metálico al lado no se va a volver loca. No. Tenemos la mejor brújula, que es el mismo Dios habitando en nosotros por medio de su Espíritu Santo, el cual ha prometido guiarnos en todo, iluminarnos en todo, enseñarnos en todo. Porque así como nuestro Señor Jesucristo fue para sus discípulos mientras estuvo aquí en la tierra, así el Espíritu Santo para todos y cada uno de nosotros que pertenecemos hoy en día a su iglesia. Que haya en nosotros esa disposición a permanecer todos y cada uno de los días de nuestras vidas en el camino de la obediencia. Este, te garantizo, es el camino más seguro. Muchos en el mundo están buscando constantemente un propósito para su vida, un lugar por donde caminar. Por eso triunfan tantos las pseudo-religiones, la New Age, la nueva era. Más de 4.200 sectas que hay en el mundo. Por eso, porque todos necesitan una orientación. Nosotros, sin embargo, como cristianos, ya conocemos al camino. No el camino, al camino. Aquel que dijo de sí mismo, yo soy el camino. Y la verdad, y la vida. Solo Dios pudo decir eso de sí mismo. Recuerda, mi amado hermano, que somos nosotros lo que constantemente debemos escoger por qué camino debemos andar. La palabra lo dice, ancho y espacioso es el camino que lleva ¿a dónde? A perdición, pero angosto y estrecho es el camino que lleva a la salvación. El camino ya está marcado, lo abrió nuestro Señor Jesucristo por nosotros, Él rasgó ese velo que nos separaba de la presencia de Dios. Él es el camino, como le preguntaban, ¿no? Cuando se iba ahí, ¿a dónde iba? ¿Y cómo podían seguirlo? Y Él dijo que Él era el camino, que Él ya había trazado el camino. Nosotros sabemos cómo caminar en este mundo, solamente tenemos que mirar a Jesús. Somos nosotros los que tenemos que decidir constantemente, mi amado hermano,
a andar o a no andar en obediencia. Y recuerde, y esto no es para meterte miedo, porque Dios no es un viejito barbudo con una vara que castiga a aquel que no hace. No, 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 no. Yo he hallado, por experiencia propia, que la ignorancia es el peor castigo que puedo recibir. Porque en mi ignorancia he cometido los peores errores de mi vida. En mi propio parecer, en mi propio pensar, en creer que lo mejor para mí es cuando han venido las desgracias a mi vida. Y eso no es porque Dios le haya placido castigarme por eso. Dios no castiga a nadie. Pero el pecado y la desobediencia traen consecuencias. Un ejemplo, tráfico. Mi hermana Teresa, que se está sacando el carnet, lo conoce muy bien. Tú tienes que conocerte la normativa de tráfico, las reglas para transitar, no, para circular seguramente en una carretera pública, ¿verdad? Si tú no lo conoces o desobedeces las normas de tráfico, puede traer sus consecuencias. La mínima es que te multe, otras pueden correr riesgo tu vida. De la misma manera, y es que ahí no hay nadie decidiendo por ti lo que tú debes o no debes hacer. Tú eres el que está tomando la decisión. De la misma manera, nosotros, mis queridos hermanos, con nuestras actitudes, con nuestras obras, decidimos cada día a quién o por dónde andamos. No nos podemos excusar con nadie. No podemos mirar ni delegar esa responsabilidad a mi esposa, a mi esposo, en el pastor, en la pastora. No, 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 no. Eso es responsabilidad nuestra, porque la salvación es individual, mis queridos hermanos. Y tenemos que ser conscientes de eso. Mejor es la obediencia que cualquier otro sacrificio. Sabiendo hacer el bien y no hacerlo, dice la palabra que nos es pecado. Tú y yo no tenemos ningún tipo de excusa. Yo no tendría la cara tan dura de presentarme delante de Dios y decir, pero, jamás. Yo sé lo que Dios quiere de mí. Yo sé lo que Dios anhela de mí. Yo sé que mi Señor me espera al final de camino, en esa línea de meta. Yo sé que tiene una corona reservada a todos aquellos que perseveremos en este andar cristiano. Yo sé que mi Señor es fiel, aunque yo sea infiel, Él no se niega a sí mismo. Él permanece fiel. Amén. Yo sé que el que prometió cumplirá con su palabra. Y no solamente eso, sino que me va a acompañar en todo este trayecto. Pero yo, mis queridos hermanos, tengo que dirigir, saber dejarme dirigir. Tenemos mapa, la Sagrada Escritura, tenemos la brújula, tenemos rumbo trazado que ya abrió nuestro Señor Jesucristo. Lo tenemos dibujado en el mapa. Si nos desviamos, es porque queremos. Es porque queremos. Porque anteponemos cualquier otra cosa a la voluntad de Dios. Y hallo que su voluntad es mucho mejor que la mía. Amén. Amén. Aleluya.